Estudiar una maestría en comportamiento organizacional en una universidad como Cayetano Heredia brinda la posibilidad de mejorar el nivel de competencia profesional de todos aquellos que estén interesados en manejar instrumental, investigación aplicada en temas comportamentales que sirvan directamente a las organizaciones. Cayetano Heredia definitivamente es una universidad que está muy bien posicionada, tiene prestigio, está entre las mejores, si no la mejor del país, y básicamente, diríamos, si uno invierte en una maestría, la inversión tiene que ser la mejor dirigida. En un contexto caracterizado por cada vez más competitividad entre las organizaciones, estas organizaciones, instituciones, empresas requieren mayor capacidad de respuesta, y esa capacidad de respuesta viene de las personas. Entender las variables de comportamiento asociadas a las decisiones que se toman en una organización es algo vital, y esta maestría proporciona ese plus, proporciona esa posibilidad de aportación a la solución de problemas organizacionales. Esta maestría es integral, ofrece la posibilidad de ir, por ejemplo, en dos caminos complementarios, pero sumamente válidos. Por un lado, la mención en psicología empresarial, que está abocada al entendimiento y manejo de todas las variables de comportamiento dentro de la posibilidad de desarrollar estrategias de intervención, cambio, desarrollo organizacional. Y por el otro lado, la mención en gestión de recursos humanos o talento realmente es valiosa porque en el fondo busca alinear las competencias de las personas a la propuesta de valor de una organización. Te invitamos a participar de la experiencia de ser un miembro activo dentro de este programa de maestría en comportamiento organizacional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El objetivo del programa es brindar a todos los profesionales interesados en desarrollarse en el área de recursos humanos las herramientas necesarias para gestionar eficazmente a sus colaboradores en un entorno altamente competitivo. Un aspecto importante a resaltar de nuestro programa es que al finalizar el egresado recibe el grado de maestro en comportamiento organizacional y puede optar por una de nuestras dos menciones: maestro en comportamiento organizacional con mención en gestión de recursos humanos o maestro en comportamiento organizacional con mención en psicología empresarial. Somos una de las 50 mejores universidades en América Latina. Somos la primera universidad peruana en ser acreditada internacionalmente. Somos la institución educativa con mejores indicadores en investigación y redes internacionales. Estamos enfocados en mantener la excelencia académica, contamos con un moderno plan de estudios y profesores altamente calificados. Estudiar una maestría en comportamiento organizacional en una universidad como Cayetano Heredia brinda la posibilidad de mejorar el nivel de competencia profesional de todos aquellos que estén interesados en manejar instrumental, investigación aplicada en temas comportamentales que sirvan directamente a las organizaciones. Cayetano Heredia definitivamente es una universidad que está muy bien posicionada, tiene prestigio, está entre las mejores, si no la mejor del país, y básicamente, diríamos, si uno invierte en una maestría, la inversión tiene que ser la mejor dirigida. En un contexto caracterizado por
cada vez más competitividad entre las organizaciones. Estas organizaciones, instituciones, empresas requieren mayor capacidad de respuesta y esa capacidad de respuesta viene de las personas. Entender las variables de comportamiento asociadas a las decisiones que se toman en una organización es algo vital y esta maestría proporciona ese plus, proporciona esa posibilidad de aportación a la solución de problemas organizacionales. Esta maestría es integral, ofrece la posibilidad de ir, por ejemplo, en dos caminos complementarios, pero sumamente válidos. Por un lado, la mención en psicología empresarial está abocada al entendimiento y manejo de todas las variables de comportamiento dentro de la posibilidad de desarrollar estrategias de intervención, cambio, desarrollo organizacional. Y por el otro lado, la mención en gestión de recursos humanos o talento realmente es valiosa porque en el fondo busca alinear las competencias de las personas a la propuesta de valor de una organización. Te invitamos a participar de la experiencia de ser un miembro activo dentro de este programa de maestría en comportamiento organizacional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El objetivo del programa es brindar a todos los profesionales interesados en desarrollarse en el área de recursos humanos las herramientas necesarias para gestionar eficazmente a sus colaboradores en un entorno altamente competitivo. Un aspecto importante a resaltar de nuestro programa es que al finalizar el egresado recibe el grado de maestro en comportamiento organizacional y puede optar por una de nuestras dos menciones: maestro en comportamiento organizacional con mención en gestión de recursos humanos o maestro en comportamiento organizacional con mención en psicología empresarial. Somos una de las 50 mejores universidades en América Latina. Somos la primera universidad peruana en ser acreditada internacionalmente. Somos la institución educativa con mejores indicadores en investigación y redes internacionales. Estamos enfocados en mantener la excelencia académica, contamos con un moderno plan de estudios y profesores altamente calificados. Ok, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar organizado por la Maestría en Comportamiento Organizacional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esta maestría tiene dos menciones, ¿no? Una mención en Psicología Empresarial y la segunda mención en Gestión de Recursos Humanos. Mi nombre es Patricia Iparraguirre. Yo soy la coordinadora del programa, soy psicóloga, tengo también una maestría en recursos humanos, ¿no? Y vengo trabajando en la gestión de personas desde hace, digamos, bastante tiempo, tanto a nivel de consultoría, ¿no? Como también ejerciendo la parte de docencia en la universidad. El programa. El objetivo de nuestro programa es formar profesionales altamente calificados con competencias para efectuar diagnóstico del comportamiento organizacional y a partir de dicho proceso realizar intervenciones para lograr la excelencia organizacional en el contexto actual de alta competitividad, complejidad, volatilidad, incertidumbre y también ambigüedad, ¿no? Lo que conocemos actualmente como el entorno VUCA. El título con el que egresan nuestros alumnos, una vez terminados los 2 años de programa satisfactoriamente y además haber sustentado la tesis, es el de Maestro en Comportamiento Organizacional con mención en Psicología Empresarial o Maestro en Comportamiento Organizacional con mención en Gestión de Recursos Humanos.
¿no? Dependiendo de la mención que escojan. La duración del programa es de 20 meses, 4 semestres, y el horario, digamos, se ha tenido muchísimo cuidado también para que las personas que están trabajando puedan de alguna manera acceder al programa. Son los lunes y viernes de 6 a 10 de la noche, ¿ok? Bueno, por las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Ahora las clases se están dando de manera virtual sincrónica, ¿no? Y una vez que retornemos a la presencialidad, cuando el gobierno así lo disponga, la sede en la que se dicta la maestría se encuentra en Camacho, en La Molina. ¿A quién va dirigido el programa? Bueno, a todos los profesionales con grado mínimo de bachiller interesados en desarrollarse en el área de recursos humanos, ¿no? En el área de gestión de personas. La malla curricular, tenemos el primer año es de cursos generales para las 2 menciones, ¿ok? Y a partir del segundo año es que ya hacemos la diferenciación por cada una de las menciones. En el primer año se llevan 10 cursos, ¿no? 5 en el primer semestre, 5 en el segundo, y cursos como métodos de investigación cuantitativos y cualitativos para el estudio del comportamiento organizacional, contexto global y organizacional, diseño y rediseño de las organizaciones, investigación operativa y procesos de toma de decisiones, identificación de competencias laborales. Luego están en el segundo semestre legislación laboral, estrategia y planeación del comportamiento organizacional, negociación y manejo de conflictos, gestión de las comunicaciones en las organizaciones y liderazgo en las organizaciones. Como les dije, estos 10 cursos son generales a las 2 menciones. Luego, a partir del segundo año, ya viene la diferenciación y tenemos 10 cursos para la malla de psicología empresarial y 10 cursos para la malla de gestión de recursos humanos. Dentro de los cursos de la malla de empresarial están técnicas y herramientas para la gestión de calidad. Tenemos 2 cursos que van dirigidos a la preparación de la tesis. Prevención y gestión del estrés laboral, el individuo en las organizaciones, los grupos en las organizaciones, evaluación y gestión del clima y cultura organizacional, satisfacción de clientes y proveedores con el comportamiento organizacional, seguridad y salud ocupacional, motivación y modificación del comportamiento en las organizaciones, ¿no? Al terminar esta malla y después de sustentar la tesis, el título es Maestro en Comportamiento Organizacional con mención en Psicología Empresarial. Y por el lado de la malla de recursos humanos, tenemos administración de remuneraciones y beneficios conexos, también preparación de tesis. Obviamente en ese también tenemos 2 cursos porque, digamos, lo que se quiere es que los alumnos al terminar el programa ya tengan el proyecto de tesis por lo menos armado, ¿no? Como para presentarlo a la universidad que este sea aprobado. Luego está el curso Dinámica de las Relaciones Laborales, Reclutamiento y Selección, Contratación e Inducción de Personal, Evaluación de Desempeño, Prestaciones y Bienestar del Personal, Capacitación y Desarrollo de Personal, Seguridad y Salud Ocupacional, Ergonomía Cognitiva, Ingeniería Cognitiva, Errores en la Producción y Carga Mental. ¿Okay? Al terminar estos 10 cursos, el título es Maestro en Comportamiento Organizacional con mención en Gestión de Recursos Humanos. La inversión, ¿no? Digamos, el programa es relativamente joven, ¿no? Estamos como dicen en lanzamiento, y es por eso que se maneja un precio más bien competitivo, por así decirlo, ¿no? Tenemos 465 soles, que es el derecho de admisión, que es un pago único. Luego está la matrícula, que son 540 soles, y esta se realiza al inicio de cada semestre. Hay que considerar que son 4 semestres para el total del programa, y una pensión mensual de 1.200 soles, ¿no? Son 5 cuotas durante cada semestre. ¿Okay? Acá tienen los datos del contacto. Para mayor información, ¿no? Está la señora Norma Enríquez, el correo electrónico norma.enriquez@upch.pe, el teléfono 996-141-774. Y también está el señor Fernando Ramos, su correo es fernando.ramos@upch.pe,
y su teléfono el 943-648-182. Las inscripciones para el programa están abiertas hasta el 19 de abril, hasta este lunes. ¿Okay? No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Por favor, nos la puede hacer a través del chat. Yo les voy a ir respondiendo cualquier pregunta, cualquier inquietud que pueda surgir, tanto en cuanto al programa, al contenido, a las inscripciones o a lo que fuera, ¿ok? Y vamos a empezar con la charla, con el webinar del día de hoy, ¿ok? Que es Principios del Derecho Laboral, Contratación y Trabajo Remoto en Pandemia. El webinar va a estar a cargo del profesor Daniel Robles, que es docente también del programa de maestría, que dicta algunos cursos en el programa. La dinámica va a ser la siguiente. Daniel nos va a compartir la charla y al terminar va a responder las preguntas que puedan surgir. A lo largo de la charla, por favor, si tienen alguna inquietud, alguna duda, nos la hacen a través del chat y al final yo leo las preguntas para que Daniel nos la pueda responder. ¿Ok? Listo. Daniel, te dejo con ellos. Pati, gracias. Buenas noches con todos. Denme un segundo para poder compartir pantalla. Entiendo que estoy ya como anfitrión, ¿verdad? Sí, puedes compartir sin problema. Ok. Un segundo. Muy bien, creo que ahí estamos ya conectados. Buenas noches con todos. Ya me presentaron, mi nombre es Daniel Robles Ibaceta, soy abogado de profesión. Tengo el privilegio de enseñar en esta maestría. Y como sabemos muchos de los que hemos hecho maestría o cursos de posgrado, lo más importante de una maestría es poder compartirles algo de experiencia, algo de vida, algo de el transcurrir que uno tiene en la profesión, más que conocimientos académicos, ¿no? Y lo más rico en una maestría también es justamente la experiencia que puedan traer los propios alumnos. Buscamos en estos cursos que me tocan dictar a mí en la maestría en la universidad, cursos laborales, que no sea una exhibición de conocimientos de derecho laboral, no más, obviamente hay conocimientos laborales, sino que permita a ustedes, como gestores de recursos humanos futuros, como partícipes de un área de recursos humanos en sus empresas, tomar decisiones. Decisiones que impliquen poder conocer de cerca los principios del derecho laboral. Es decir, ya no llamo por teléfono a mi primo que es abogado, o me preocupo y me pongo nervioso cuando me llega una resolución de SUNAFIL, o trato de buscar apoyo externo, que es importante, no vamos a reemplazar a los especialistas, ¿verdad? Pero lo que quiero es que podamos razonar juntos algunos principios que nos van a ayudar a ¿qué? A tomar decisiones, a minimizar contingencias y probablemente solucionar conflictos. Porque de eso se trata el derecho laboral, de buscar solución a conflictos laborales, ¿no? De hecho, un curso de la maestría que dicto se llama Dinámica de las Relaciones Laborales, que tiene que ver con esta interacción permanente, buena y mala, que desgasta a las partes, ¿verdad?, entre el empleador y los trabajadores. El derecho laboral busca aportar soluciones, busca aportar regulación a este tipo de situaciones. Entiendo que están viendo mi pantalla, espero que sí, cualquier cosa me avisan por favor en la organización y vamos a conversar hoy sobre los principios del derecho laboral. Vamos a hablar un poquito sobre cómo contratar o los contratos laborales y finalmente, ya que es un tema tan vigente, vamos a conversar muy brevemente al final sobre el trabajo remoto, que es lo que hacemos todos desde casa, ¿verdad? Y cómo esto ha variado o ha cambiado un poco nuestras vidas o impactado en nuestras vidas. Esta es mi presentación, ya la dijeron, soy abogado de la Universidad de Lima, tengo la maestría en la UPC y algunos estudios fuera que están mencionados ahí y actualmente me dedico a la consultoría como abogado en mi propia firma, ya son 22 años que venimos asesorando diferentes empresas y por supuesto catedrático actualmente en la Cayetano Heredia, antes en la Universidad de San, entre otras universidades. Hago capacitaciones, dicto cursos y, bueno, nos apasiona un poco transmitir este tipo de información y contenidos laborales. Muy bien,
Empecemos un poco para conocer estos temas. A ver, yo la primera vez que dictaba estos cursos me decían, ¿y qué hace un abogado dándole clases a psicólogos? Bueno, como ustedes saben y se explicó en la malla, ¿no es cierto? Hay un momento en el que la carrera de psicología, la maestría particularmente, perdón, tiene una mención hacia el gestor o la gestión organizacional o de recursos humanos. Dentro de esa experiencia o rama, digamos, hay la labor del jefe de recursos humanos de tomar ciertas decisiones que tienen que ver con la regulación laboral, con el derecho laboral propiamente. Por eso es bueno que los psicólogos, administradores o profesionales que se dediquen al comportamiento organizacional en un área de recursos humanos de una empresa conozcan un poco de base de derecho laboral. Esa es la intersección con este tema laboral. Bueno, podemos definir un poco qué es el derecho de trabajo, siempre es bueno mencionarlo. Es importante entender que son relaciones jurídicas, o sea, las relaciones que emergen entre, ya lo habíamos dicho, interacción entre empresarios y trabajadores, ¿verdad? Y a su vez, las relaciones que sean entre estos dos sujetos que he mencionado y el Estado. Es un triángulo, ¿no es cierto? Las relaciones que fluctúan entre las tres partes mencionadas, ¿ok? Y no hablamos de cualquier trabajo, hablamos de trabajo subordinado. Es una característica clásica para poder saber que estamos frente al derecho de trabajo, ¿ok? Muy bien. Lo siguiente importante de conocer es que todas estas interacciones que he mencionado van a generar consecuencias jurídicas. El hacer o no hacer, el dictar o no dictar, el relacionarme con la empresa o con el Estado, el cumplir una norma o no, ya sea de mi contrato laboral o ya sea con la regulación de una ley estatal, va a generar algún tipo de consecuencia, positiva o negativa. Eso es lo que estudia el derecho de trabajo. Acá citamos un autor, que es el diccionario Cabanela, es un diccionario jurídico. Pero eso es básicamente el concepto de lo que es derecho de trabajo. Muy bien, perdón, entrando al punto, ¿qué debo conocer yo como gestor de recursos humanos? Tengo que conocer las fuentes a las que puedo acudir. ¿Qué es una fuente? Cuando pensamos en una fuente, pensamos en probablemente una fuente de agua, ¿no? De donde emana, donde brota agua. Una fuente de recursos, ¿correcto? La idea de una fuente jurídica, una fuente legal, es poder voltearme hacia esa fuente, acudir a ella y obtener respuestas. Poder obtener información útil que me permita resolver un problema. Entonces, ¿qué cosa es una fuente del derecho laboral? Principalmente es aquel instrumento al que yo puedo acudir a obtener respuestas. ¿Respuestas para qué? Respuestas para solucionar conflictos de intereses laborales, que se pueden suscitar, como lo dije antes, en esta interacción, en esta relación que tiene el empleador con el trabajador. ¿Cuáles son esas fuentes del derecho laboral? Tenemos dos tipos principalmente, fuentes generales y fuentes especiales. En las generales es bueno conocer que la Constitución Política del Perú, todos la hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? Ahora le están queriendo cambiar algunos candidatos, hemos escuchado por ahí, pero hasta donde yo sé, hasta el día de hoy al menos, ¿no es cierto?, la Constitución vigente prevé todo un capítulo laboral, normas laborales para la convivencia entre empleador y trabajador. ¿Qué otra fuente general, a qué otra norma podemos acudir para solucionar conflictos laborales? A las normas internacionales de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Es una institución, un organismo internacional con alcance internacional también, que genera sugerencias para incorporar a las leyes nacionales de cada país. El Perú es suscriptor y se ha adherido a varios convenios y a varias, digamos, sugerencias de la OIT, y por ende es parte de nuestra legislación también. ¿A dónde más acudo? A la ley laboral. Todos conocemos probablemente el decreto legislativo 728, las leyes del sector laboral privado, entre otras normas. Ahí puedo encontrar probablemente cómo soluciono un problema laboral. La costumbre es fuente de derecho. La jurisprudencia. ¿Qué cosa es la jurisprudencia? Es las sentencias que han dictado jueces que me permiten más o menos tener un derrotero de cómo resolver un problema. Si yo puedo darme cuenta como juez que se presentan cientos de casos similares, lo inteligente es generar una línea, un lineamiento y decir, cuando se presente un caso similar con estas características, resolvámoslo de esta forma. Eso es dictar jurisprudencia, ¿ok? Entonces, en una jurisprudencia puedo encontrar una respuesta a un problema laboral. La doctrina es la opinión de los expertos en derecho.
Mañana un tratadista de derecho laboral escribe un libro, Mantilla, cualquier otro autor, ¿no? El doctor Toyama, y cualquier opinión puesta en un texto es doctrina y también es una fuente para poder acudir. Principios del derecho laboral. Sobre este último punto, sobre esta última fuente general, vamos a desarrollar la clase en la siguiente diapositiva. Entonces voy a volver a este punto luego. Finalmente, las fuentes especiales. ¿Dónde puedo resolver un problema laboral? Si un trabajador empieza a llegar tarde a su centro de trabajo, no voy a ir a la Constitución primero, no voy a ir a las normas internacionales de la OIT, a la costumbre. Si primero puedo ir al contrato de trabajo, ¿no creen? Es altamente probable que en el contrato de trabajo encuentre las reglas de juego que pactaron justamente el empleador y el trabajador, y lo hicieron casualmente para regular su convivencia. Probablemente ahí encuentre un tema de horarios, probablemente ahí encuentre cuáles son las obligaciones de ese trabajador, y de esta manera puede encontrar una solución. Por eso es una fuente especial. Convenio colectivo, que es un símil o sinónimo del contrato de trabajo, solo que en este caso los sujetos que participan ya no es un trabajador de manera individual, sino un colectivo de trabajadores y la empresa del otro lado. Y finalmente, el reglamento interno de trabajo, para los que no lo conocen, es un instrumento que es algo así como el código de conducta, digo yo, ¿no? Las reglas de juego para ver cómo tengo que comportarme en esa compañía, en esa empresa. El reglamento interno es algo que debe además ser de conocimiento de todos los trabajadores, ¿verdad? Ya les hice una presentación muy genérica de lo que son las fuentes del derecho laboral a donde debo acudir en caso de un conflicto. Pero mencionamos una en particular y dijimos que una fuente general importante son los principios. ¿Cuáles son ellos? Vamos a hablar acá de los principios del derecho de trabajo. Algunos de ellos los vamos a mencionar, si no todos. Los principios del derecho básicamente tienen la función de producir normas. Esto es importante. Me van a permitir interpretar normas laborales, pero también me van a permitir aplicar soluciones laborales. Es lo que venía diciendo, ¿verdad? Si tengo un conflicto entre el trabajador y el empleador por un tema de incumplimiento laboral, el trabajador tiene una obligación y el empleador considera que no ha cumplido su obligación, el trabajador dice que sí la ha cumplido, probablemente tenga que acudir a una fuente del derecho para solucionar ese problema y ver quién tiene la razón. Y esto antes de irme al Poder Judicial, antes de irme al Ministerio de Trabajo. Hay una parte de gestionar los problemas laborales internamente en la empresa, en el área de recursos humanos. ¿Cómo? Entre otras fuentes que ya mencioné antes, aplicando principios del derecho de trabajo, ¿verdad? Los principios de los que vamos justamente a conversar. Acá nuestro amigo Pla Rodríguez, ¿no? Plantea esta definición, creo que es útil, dice que los principios del derecho de trabajo son, me quedo con esta palabrita, líneas directrices que informan a las normas o inspiran soluciones, ¿verdad? Interesante, porque eso es, líneas directrices. Los principios nos van a ayudar a tener una idea de cómo resolver. Primer principio que les traigo a colación esta noche. Les va a ser útil, espero. Irrenunciabilidad de derechos. Tenemos que conocer, si estamos entrando a este mundo legal, laboral, que el primer principio a conversar es que los derechos laborales, a diferencia de otros derechos, son irrenunciables. Si mañana usted me debe a mí un préstamo que le hice por 10.000 soles, digámoslo así, conversamos, nos tomamos un café, llegamos a un acuerdo y firmamos una transacción, es decir, un documento que pone fin a la deuda y decidimos que usted me va a pagar 8.000 y yo lo acepto. En el derecho civil, que es deuda, ¿verdad? Los temas de deuda, eso es válido. Si me debía 10 y pactamos en 8, pues lo pactamos y es válido. Es ley entre las partes y nadie puede oponerse a eso porque los dos hemos consentido este acuerdo. En el derecho laboral, en cambio, no es así. El derecho laboral presenta a los derechos como irrenunciables, es decir, el Estado establece a través de este principio y de las leyes laborales que el trabajador no puede renunciar a sus derechos, aun cuando quiera. Nadie lo obligó. Él quiere ceder, pero no se puede, pues. La ley establece a través de este principio que son irrenunciables. Así quiera el trabajador. No puede renunciar a su derecho laboral, ¿ok? Entonces, acá dice justamente que estos derechos laborales son indisponibles, no puedo disponer, ¿verdad? Hay mínimos para considerar en su disposición, y en este caso el titular de un derecho que nació de una norma laboral que pretende por su propia voluntad renunciar a este derecho, no lo puede hacer porque automáticamente esa renuncia sería inválida. Primer principio que hay que saber. ¿Por qué? ¿Cómo aplico esto, doctor? Porque puede ser que estemos conversando
de un trabajador que quiera congraciarse con su empleador y ceder ciertos derechos, como por ejemplo su derecho a utilidades laborales, su derecho a vacaciones, de repente vacacionar menos de lo que le corresponde por ley. Y entonces una primera respuesta del gestor de recursos humanos, sin acudir a un abogado, ya por el conocimiento que tienen hoy con esta clase, es decirle, mira, hay derechos mínimos, tú no puedes renunciar a tu derecho laboral así quisieras, ¿verdad? Aquí están los pasos a seguir. Ahí tiene que existir un derecho primero, ¿no? Contenido en una ley, digamos el derecho a vacacionar. Tiene que haber un acto de disposición, el trabajador que dice, mira, así está en la ley, yo no quiero vacacionar. Soy un mártir, por encima de mártir Olaya voy a trabajar 4 años de corrido. Pues ese acto de disposición se convierte en inválido, nulo, no tiene consecuencias jurídicas. Primer principio. Acá hay un ejemplo. El trabajador se compromete a recibir solo una gratificación al año. En el régimen general laboral, como ustedes saben, la gratificación que recibe un trabajador son 2, ¿no? En julio y en diciembre, en el régimen general. Entonces, así el trabajador lo ponga de puño y letra, con firma legalizada y lo que fuera, ¿no? Que dé certeza del acto, pues no puede. Ese acto o ese documento es inválido para la ley laboral. El trabajador acuerda no recibir un aumento que se generó por convenio colectivo, no puede por encima de la norma, ¿verdad? La organización colectiva acuerda no negociar y cualquier otro ejemplo que implique que el trabajador renuncie a un derecho laboral que por derecho y por la ley le corresponde. No se puede. Un trabajador, pregunto, ¿puede renunciar a más de 15 días de vacaciones? La ley laboral, para los que no lo conocen, ¿no? Establece que en el régimen general las vacaciones son de 30 días, ¿ok? 30 días. Sin embargo, la excepción es que siempre que medie acuerdo entre el empleador y el trabajador, nadie lo puede imponer, tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? El empleador puede comprar, el trabajador puede vender 15 días de vacaciones. Pero lo que es imposible de negociar, ¿no? Irrenunciable, son los 15 días restantes. Es decir, puede vender 15 días, se las pueden pagar, ¿verdad? Pero sí o sí tiene que vacacionar los 15 días restantes. No es negociable esa venta. Entonces la respuesta es que no se puede vender, no se puede renunciar a más de 15 días de vacaciones porque es un mínimo de la ley laboral. Y acabamos de ver que los derechos laborales mínimos no se pueden renunciar. Es un derecho irrenunciable. Primer principio que venimos conversando. Con la firma de una liquidación de beneficios sociales, para los que no saben, el día que yo me retiro, ceso mi vínculo laboral, dejo de laborar en una empresa, mi último día, ¿no es cierto? Pues me liquidan, y me liquidan quiere decir que me hacen un cálculo de los beneficios laborales que me tienen que pagar, ¿no es cierto? En esos beneficios laborales, ¿ok? A mí me presentan el documento y yo firmo, recibo mi cheque y me voy. ¿Qué pasa si me pagaron 8.000 soles y luego cuando voy al Ministerio de Trabajo, a mi primo el contador o con algún amigo corroboro que calcularon mal, incluso podría haber sido de buena fe, se equivocaron, y el monto es 10.000 soles? Hay 2.000 soles de menos que me pagaron. Pero yo ya firmé, puse mi huella digital y acepté. Otra vez, por el principio de renunciabilidad del derecho laboral que les he presentado al inicio, esa liquidación de beneficios sociales no implica que el trabajador renuncie a reclamar el diferencial. Ergo, el trabajador podrá siempre reclamar ese diferencial, esos 2.000 soles, aun cuando haya firmado de puño y letra. ¿Por qué? Por el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. ¿Ok? Segundo principio, probablemente el más conocido en el derecho laboral, el principio de primacía de la realidad. Prima la realidad de los hechos sobre cualquier cuento que me quieran contar. En los 80s, cuando iba un inspector del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Que iba una vez cada 7 años, creo, a una empresa, no había el control o la fiscalización que hoy tiene SUNAFIL, pues salían los abogados, los contadores, lo llenaban de documentos, contratos, etcétera, y mientras el contrato lo diga, eso mandaba. Este principio dice lo contrario. Dice, el inspector puede acercarse a la empresa y corroborar por su propia cuenta, ojos, ¿verdad? Conocimiento, entendimiento, por encima de los documentos que le presenten. Prima la realidad de los hechos sobre cualquier otra circunstancia. Puede incluso juntar a un grupo de trabajadores en el directorio, en el depósito, conversar directamente con ellos. Puede decirle al gerente general, usted no entra, ¿verdad? Porque trata de que prime la realidad, y eso es lo que va a mandar. Finalmente va a mandar entonces lo que se pueda corroborar o constatar de los hechos.
Es que estos 3 trabajadores en realidad no son trabajadores, son locadores de servicio. Emiten recibos por honorario, señor. A ver, déjeme corroborar esto, pero yo veo que hacen trabajo subordinado, yo veo que marcan su entrada y salida, yo veo que tienen un photocheck. Bueno, son elementos para poder ver que en función a qué, al principio de primacía de la realidad, son trabajadores laborales y no son locadores, como usted señala, señor empresario, ¿verdad? El incumplimiento puede ser directo o indirecto, ¿correcto? A ver, ¿qué ocurre? Preguntas para reforzar el principio. Si un trabajador recibe una cantidad de dinero por concepto de movilidad, pero no realiza labores de campo. El mejor ejemplo de esto es la pandemia, ¿no? Ustedes saben que normalmente se recibía un concepto de movilidad para hacer trabajo de campo. ¿Qué quiere decir eso? Al vendedor le daban un dinero, no era para su consumo personal, no era para comprarse una torta, ¿no es cierto? Era para usarlo en gasolina o movilidad para salir a vender. Era una condición para vender, no para otra cosa. Pero ¿qué pasa si el señor Vizcarra, presidente en aquel entonces, da una norma que dice quédense todos en su casa y nadie puede salir? Es evidente que ese dinero, si se lo seguían dando al trabajador, no está formando parte de una movilidad de venta. No es más una movilidad con carácter no remunerativo, porque era no remunerativo. Porque, a ver, ¿qué cosa es remunerativo? Aquello que yo recibo como trabajador y lo puedo consumir en lo que yo quiera. Me voy a Disney con eso, me voy a comer un pollo a la brasa con eso, es de mi libre disposición. En cambio, un concepto no remunerativo también es dinero, pero no es para mi uso personal, es para una finalidad como la que hemos dicho, para que el vendedor lo utilice en una movilidad para vender. Pero si no puedo realizar mi venta, como en el presente caso, por el principio de primacía de la realidad, el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL dirá, mira, un ratito, esto ya no es un concepto no remunerativo, para mí esto que le estás pagando a tu trabajador, a tu vendedor, es remuneración. Y por ende va a ser parte de la base de cálculos y lo voy a tratar como tal, principio de primacía de la realidad. ¿Qué ocurre con los contratos temporales celebrados para cubrir un puesto de naturaleza indefinida? Hay ciertos puestos de trabajo, las secretarias, por ejemplo, ¿no?, que la propia ley establece que se trata de puestos de naturaleza indeterminada. No lo digo yo, no lo dice SUNAFIL, está en la ley. Entonces, lo que está tratando de plantear este ejemplo es que no puedo utilizar un contrato temporal, la palabra lo dice, que nació para cubrir una situación temporalísima, una situación con plazo, con inicio y fin, ¿correcto? Un contrato de 3 meses, digamos, para cubrir un puesto que su naturaleza no está. Entonces, ¿qué entenderá el inspector del Ministerio de Trabajo cuando vaya a inspeccionar a nuestra empresa y vea que estoy cubriendo un puesto indeterminado, indefinido en el tiempo, con un contrato temporal? Entenderá automáticamente que por el principio de primacía en realidad estamos encubriendo un contrato indeterminado. Consecuencias del principio que he mencionado. El otro principio es el principio indubio pro operario. En el derecho penal existe un principio que se conoce como indubio pro reo, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? En caso de duda, favorecemos al reo. Eso dice el principio del derecho penal. Acá estamos en derecho laboral. Hay un principio parecido que dice, en caso de duda, favorecemos al trabajador. Es lo que quiere decir este principio. Pero ahora, alguien me dirá, bueno, entonces este principio pues favorece siempre al trabajador. No. Hay requisitos que hay que tener en cuenta. Este principio enuncia que si una norma laboral, o sea, una ley, es oscura, primera característica, tiene que ser algo poco claro. Segunda característica, que puede interpretarse en varios sentidos o en sentidos distintos, ¿no? Que no esté clara. Debe elegirse entre ellos el que favorezca al trabajador, el más favorable. Si es 2 más 2 es 4, no hay otra interpretación, pues, señores, que realizar. Si es blanco y negro, o es blanco o es negro, ¿correcto? No se puede tratar de interpretar forzadamente algo. Este supuesto aplica cuando estoy frente a una norma, una ley, en alguna de mis fuentes que les he enseñado al inicio, ¿no? En un contrato, en la ley laboral, la Constitución, que me presenta la solución con 2 interpretaciones posibles, una a favor del empleador y otra a favor del trabajador. En ese caso, identificados estos elementos, favoreceré siempre al trabajador. ¿Ok? Entonces, 3 pasos a seguir. Uno es que existe una ley con varias interpretaciones posibles. Si solo tiene una, pues no estamos ahí, ¿no? Segundo, debe existir una verdadera duda, pues no una duda que solo tenga yo o el trabajador, sino una duda real, ¿no? Acerca de cuál de las 2 interpretar. Las 2 parecen razonables.
En ese caso, así sean las dos razonables, interpretaré la que favorezca al trabajador siempre, ¿ok? Muy bien. El siguiente principio es el principio de inmediatez. Esto es que es súper importante. El principio de inmediatez dice que debo otorgarle consecuencias jurídicas siempre a los actos laborales que realizo. Por ejemplo, en un despido, ¿no? La obligación del empleador de iniciar el procedimiento de despido, ni bien conozco de la falta investigada. No puede ser, pues, alguna vez he visto que se termine sancionando a un trabajador o se termine despidiendo a un trabajador por un acto que cometió hace un año. La única excepción a lo que estoy diciendo es que la investigación haya durado un año. Pero si no es así, el principio de inmediatez dice que si yo no sanciono de inmediato al trabajador, automáticamente lo estoy perdonando. ¿Principio importante o no? El jefe de recursos humanos tiene que saber esto. Un jefe de recursos humanos que no maneja este principio, esta información, puede ser que sin querer termine condonando una serie de castigos o despidos que pudieron haberse producido. ¿Y esto qué traerá? Un mal clima laboral. ¿Qué más traerá? Traerá consecuencias hasta económicas para el empleador, para su gerencia general, ¿no es cierto? Ahora, doctor, ¿qué cosa es inmediatez? ¿Qué cosa es actuar rápido? ¿Qué es rápido para usted? ¿Una hora, un día, 10 días? Bueno, doctrina dice que inmediatez implica dentro de los 30 días, para que lo apunten si quieren. Dentro de los 30 días de conocida la falta, tengo que aplicar la sanción que corresponda, desde el despido, un memorándum o lo que fuera. Si no lo he hecho en ese tiempo, el trabajador, ojo, anoten si quieren, podrá decir, en función del principio de inmediatez, o sea, exactamente al revés lo va a decir, ¿no? Ya me perdonaste. Estamos patas de nuevo. Y legalmente va a tener razón ese trabajador. Cuidado con eso, principio de inmediatez, ¿verdad? Condición beneficiosa. Hay derechos adquiridos en una empresa que el trabajador los hace suyos, ¿no es cierto? Cuando se otorgan derechos por más de 2 años consecutivos, automáticamente ya se convierte no en un regalo del empleador o en una decisión unilateral del empleador, sino en un derecho ya que adquiere el trabajador y lo puede exigir. Por ejemplo, en alguna época se regalaban en alguna empresa un tipo de canasta fuera de julio y de diciembre en una fecha que era el aniversario de la empresa. Se hizo por 3 años consecutivos, la empresa le iba muy bien. Al 4.º año la empresa le empezó a ir un poco mal y decidió, entre otras cosas, recortar esa canasta. Lo crean o no, porque en realidad era un acto unilateral, un acto de gracia de la empresa, no estaba obligada la empresa, pero el sindicato de trabajadores de esa empresa empezó a reclamar la entrega de esa canasta y ganó ese derecho, porque pudo basarse ¿en qué? En el principio de condición beneficiosa de los derechos adquiridos, y esto fue favorable para los trabajadores. Ejemplos: el contrato otorga derechos que de manera unilateral el empleador quiere desconocer, vale lo que dice el contrato, ¿no? El contrato otorga derechos que un convenio colectivo recorta, exactamente igual, siempre la condición que más beneficia al trabajador es la que va a primar en una situación así. El otro principio es el principio de continuidad o permanencia o estabilidad, sinónimos, ¿verdad? Lo importante es entender que la premisa, cuando yo contrato a un trabajador, ojo, cuando genero un contrato de trabajo, la premisa es que es un contrato de largo plazo. Miren lo que digo. Normalmente usted pregunta en una empresa y pareciera que los encargados de recursos humanos piensan que la regla general es el contrato a plazo fijo. No sé si les pasa eso en sus empresas, ¿no? Y me van a decir, es que lo es, pues, doctor, porque la mayoría de contratos que utilizamos son contratos a plazo fijo. Pero eso no quita que la ley establece, señores, que el principio es al revés, es exactamente al revés. El principio es de continuidad o permanencia. La premisa o la regla general es que los contratos laborales son indefinidos, indeterminados, de tracto sucesivo. El inspector de trabajo que nos visite, el juez, etcétera, siempre va a presumir, esa va a ser la presunción legal, que el contrato laboral que tiene al frente es indeterminado. Salvo prueba en contrario, dice la ley. Es decir, yo, empleador, tengo que acreditar que utilicé una excepción. ¿Cuál es la excepción? El plazo fijo. Y para utilizar la excepción de contratar a plazo fijo a alguien,
tengo que invocar correctamente la causal por la cual lo contraté. Por ejemplo, si voy a utilizar un contrato por causal, digamos, por necesidad de mercado, por incremento de actividad, no solo tengo que mencionar en qué consiste el incremento de actividad, sino tener un sustento de que mi incremento de actividad es real. Mi empresa aumentó una unidad de producción y por ende tuve la necesidad de contratar un trabajador, ¿no es cierto? Por inicio de actividad, una empresa que inicia sus actividades, es fácil de demostrar que la empresa acaba de iniciar actividades con el RUC, entre otras cosas. Entonces, puede usar la excepción, no está prohibida. La excepción no es para usarla poco, es para usarla con sustento, porque lo que me va a reclamar la autoridad de trabajo a nosotros como recursos humanos en una empresa es, yo no tengo problema con que no estés usando el contrato indeterminado, que para mí es la regla general, y que te vayas a la excepción y utilices un contrato a plazo fijo, pero demuéstrame el por qué lo estás usando, nada más. Y eso es lo que hay que tener claro para evitar consecuencias legales, que se traducen, como ustedes saben, en dinero, ¿no? En dinero costoso para la empresa. Bueno, la ley laboral privilegia la existencia de relaciones laborales a tiempo indefinido, lo dije, ¿no? Recuerden que esa es la regla general, ¿ok? Y por ende siempre se presumirá que el contrato es a plazo indefinido, ya lo mencioné. Muy bien, el otro principio, para ir cerrando los principios, igualdad ante la ley de trato y de oportunidades. Se debe considerar dos conceptos fundamentales, la igualdad y la discriminación, es decir, que no haya discriminación, ¿verdad? Este es un pequeño dibujo que probablemente hayan visto ustedes antes, que creo que grafica bastante claro la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Acá hay un trato igualitario, el Estado le ha dado un trato igualitario a estos tres sujetos, les ha dado una banca exactamente igual, ¿verdad? Entonces, la igualdad se ha cumplido. El problema está en que ha tratado igual a los desiguales, es decir, no ha cumplido un criterio de equidad, porque por más que los trató de manera igualitaria, no logró satisfacer las necesidades que tenían estos tres sujetos, o probablemente benefició más a uno que a otro. En cambio, el objetivo de este principio es, además, lograr la equidad, ¿no? Por ejemplo, digamos, en este caso, se entiende que para que puedan cumplir la misma función los tres, hay que darle algunos beneficios adicionales a uno de ellos, o, digamos, de alguna manera, hacer esta diferencia para que logren equiparar sus derechos, ¿no es cierto? Ese es el último principio al que les quería, o del que les quería conversar. El siguiente tema que nos trae el día de hoy es el contrato de trabajo. Ya les adelantamos un poquito de algo. ¿Qué les dijimos? Les dijimos, el Estado presume las relaciones indefinidas, es decir, a plazo indeterminado. Siempre va a creer el Estado que está frente a un contrato indeterminado. Salvo, les dije, la excepción que ustedes como empleadores tienen que acreditar. A ver, siempre acá algo muy sencillo, una pequeña definición. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque acuerdan dos partes, ¿no? ¿Quiénes? El empleador y el trabajador, celebrado en forma voluntaria. Esto es muy importante, nadie obligó a nadie. Si alguien puede probar que hubo obligación, pues no es un contrato válido. Tiene que ser voluntario. Entre dos sujetos muy particulares, el trabajador y el empleador, ¿no? En virtud del cual el trabajador se obliga, esto es importante, a poner a disposición del empleador toda su fuerza de trabajo. Y a cambio de esta fuerza de trabajo que otorga, recibe una remuneración. Estas son las características de un contrato de trabajo por excelencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué implica un contrato de trabajo? Da inicio a una relación laboral. El día que firmo el contrato de trabajo, nace una relación. Se relacionan las partes, ¿no es cierto? A partir de ahí en adelante, el trabajador y el empleador se empiezan a relacionar. Nace una relación. Y el derrotero o el marco de las obligaciones, de los derechos y obligaciones de esa relación es el contrato de trabajo. Entonces se van a generar una serie de derechos y obligaciones para las dos partes y las condiciones de cómo se van a venir desarrollando. Ahora, otro tabú que vamos a ir derribando el día de hoy, ¿no? De a pocos. El contrato de trabajo conste por escrito. ¿Tiene que constar por escrito? Mucha gente se pregunta a veces esto, ¿no? Y la respuesta es no. El contrato no es el papel, señores. Acá hay un dibujo de un papel, ¿no? Este es el envoltorio del caramelo, pero el caramelo no es
propiamente el papel o el documento. El contrato de trabajo es este acuerdo de voluntades que puede constar en WhatsApp, en una servilleta de una cafetería, puede ser oral, un acuerdo oral. Se tienen que presentar características para decir, ya te contraté, pero no tiene que ser por escrito, sobre todo cuando estamos hablando de los contratos indeterminados. ¿Eso quiere decir, doctor Robles, que usted está recomendando que no se haga por escrito? Jamás dije eso. Siempre es bueno, papelito manda, tener los documentos bien redactados, porque nos van a permitir acudir al documento para revisar qué pactamos. La memoria es frágil, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que la ley laboral dice que no requiero el papel para poder demostrar que tengo un contrato de trabajo. Y eso es importante. En pocas palabras, no es un requisito de formalidad obligatorio, exigible, contar con un documento escrito. Importante saberlo. Hasta antes de la publicación de la Ley de Fomento al Empleo, el contrato de trabajo no estaba establecido en ningún dispositivo. Lo comento simplemente para que sepan que la Ley de Fomento al Empleo plantea una definición de contrato. ¿Okay? Esto es interesante. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato de trabajo? ¿Cómo reconozco que estoy frente a un contrato de trabajo? Primero, la prestación del servicio es personalísima. No es que si me enfermo puedo mandar a mi tío o mi hermano gemelo me reemplaza mañana, ¿verdad? No puede suceder eso. La prestación es personalísima. Esa es una primera característica. ¿Por qué lo menciono? Porque en una locación de servicio, un locador de servicio, un contrato civil, no es personalísima. Podría eventualmente ser reemplazado. La segunda característica es la subordinación, una palabra clave. ¿Qué significa qué? Significa que el trabajador, ya lo había mencionado antes, ¿no? Pone o dispone su fuerza de trabajo a total disposición del empleador y a cambio de eso el empleador le paga una remuneración y lo dirige. Esa interrelación se llama subordinación y es una característica quizás la más importante del derecho de trabajo o de los contratos de trabajo, que no la tiene el Código Civil, no la tiene, perdón, el contrato civil, ¿verdad? Y la remuneración. Ramón Castilla abolió la esclavitud, ¿no es cierto? Nadie trabaja gratis, se presume que todo trabajo debe ser remunerado, lo dice la Constitución también, y pues tiene que haber una remuneración por el trabajo que realiza. 3 características importantes del contrato de trabajo. Ahora, ¿qué es el vínculo laboral o también conocido como relación laboral? El vínculo o relación, el nombre lo dice, ¿no? Une al trabajador y al empleador, y al unirlos, los dota o les da obligaciones por un lado y derechos, o deberes, perdón. Siempre habrán obligaciones y deberes, ¿no es cierto? Estos vínculos laborales nacen a partir de la firma de un contrato de trabajo. Además, faculta al empleador a poderlo sancionar al trabajador, ¿no? A fiscalizarlo, a dirigir, a darle órdenes, ¿correcto? Mientras que en una relación civil, por ejemplo, a ver, yo soy abogado y le doy un servicio de consultoría como abogado, un juicio, digámoslo así, laboral a una empresa. Yo no estoy subordinado, tengo un contrato de locación, me contratan para tratar de lograr y sacar adelante un juicio, es verdad, pero tengo autonomía de decisión. Esa es la diferencia, no estoy subordinado. En un contrato laboral con vínculo laboral, hablamos sí de órdenes y dirección directa del empleador hacia el trabajador. Esa es la diferencia. Bueno, ya lo dijimos, entonces, el contrato laboral o el vínculo laboral nace con 3 elementos esenciales. ¿Y por qué digo esenciales? Si quieren anótenlo, porque solo si se presentan los 3, no 1, no 2, no 2,5, casi los 3, no. Los 3 tienen que estar juntos para poder estar frente a una relación laboral o a un contrato laboral. No lo olviden, la prestación tiene que ser personalísima. Tiene que haber subordinación y tiene que haber remuneración. Falta uno de los 3 y no es un contrato laboral. Importante reconocer esto como gestores de recursos humanos, cuando nos toque hacerlo, ¿no? Acá algunos elementos importantes que contiene un contrato de trabajo, ¿no? Tiene que coincidir los nombres de las partes que contratan. ¿Cuántas veces ha pasado en grupos empresariales que los nombres de las empresas no coinciden, ¿no? A veces hay empresas que utilizan 5 o 6 razones sociales. Resulta que está el memorándum, la sanción viene de la empresa A a la secretaria y resulta que la secretaria está en la planilla de la empresa C. Entonces, cosas de forma son los mismos grupos, pero hay que cuidar las formas, ¿no es cierto? Tiene que estar establecido con claridad, entonces decía yo la identificación, decía yo la remuneración con claridad, cuánto va a ganar,
el tiempo de contratación, si es indefinido, no tiene que decirlo, ¿no es cierto? Si es la regla general. Pero si es temporal, o sea, a plazo fijo, debe decir, ¿no? Si no lo dice, cuidado con esto, hablábamos de consecuencias, ¿no? Un gestor de recursos humanos, ups, se me pasó, me olvidé de redactar el plazo. Bueno, le generó un problemón a la empresa porque la empresa quería contratar a esa persona por 3 meses, porque era un contrato de reemplazo, y al no, o 6 meses, digamos, y al no incluir este dato del plazo, el jefe de recursos humanos lo que ha hecho es convertir a esta relación laboral en indefinida. Y eso trae consecuencias, pues, económicas, ¿no? Si hay un contrato de trabajo a plazo o por causal, se llama, ¿verdad? Tiene que estar establecido el motivo de la contratación. Ejemplo, por necesidad de mercado. Tenemos que explicar qué es por necesidad de mercado y cuál es esa necesidad en el mercado. Condiciones para la prestación de servicios. ¿Cuáles son, no? ¿Dónde se va a prestar el servicio? Conozco una persona que fue a San Isidro, a una reunión de trabajo, le encantó la oficina, estaba a 3 cuadras de su casa, era el trabajo perfecto, pero resulta que el primer día de trabajo lo mandaron a una planta que queda en Huachipa. Entonces, son elementos que ambas partes tienen que delimitar claramente en el contrato de trabajo. Era una de las sedes de la empresa, pero eso no se estableció en su contrato. Son cosas que hay que tener claras, ¿no? Perdón. Autorización de descuentos sobre remuneración o liquidaciones de beneficios sociales, y en general políticas que se consideren importantes, ¿no? Sobre asistencia, puntualidad, pérdidas, rotación del lugar de trabajo, horarios, entre otros. Todo esto puede estar contenido, sí, en el contrato de trabajo, pero no es el único instrumento. Hoy no los tocamos, pero ustedes saben que además hay políticas, hay reglamento interno. Todas estas normativas o instrumentos laborales nos permiten saber cuáles son, en resumen, mis derechos y obligaciones como trabajador y como empleador. ¿Verdad? Muy bien. Algunas formalidades deben constar por escrito y en duplicado, cuando se trata de ¿qué? De contratos a plazo fijo, porque ustedes dirán, doctor, usted acaba de decir hace un rato que no se requiere que sea por escrito. Es correcto. La regla general de los contratos, que habla de los contratos indeterminados o indefinidos, no tienen que ser por escritos obligatoriamente, no. Pero cuando estamos más bien en contratos a plazo fijo o sujetos a una causal, sí tienen que ser por escrito con esta característica, duplicado. Y tienen que tener, entre otras cláusulas más libres, ¿no? Las siguientes cláusulas básicas y obligatorias. La duración, porque si no dice cuánto dura, será un contrato indefinido. Y la causa objetiva de por qué lo contraté. Necesidad de mercado, incremento de actividad, contrato de reemplazo, el que fuera, ¿no? Un casito para refrescar y entender el concepto anterior. Miren, Juan es conductor de una empresa de transportes. Juan, este es Juan, ¿ya? Y debe conducir de Lima a Trujillo. Pero miren la frecuencia, una sola vez por semana. Vamos viendo elementos, ¿ah? Juan viaja con su hijito, no es tan hijito, con su hijo, ¿no? Quien siempre lo apoya manejando ciertos tramos. Debe ser mayor de edad porque lo apoya manejando cuando Juan se cansa. O lo reemplaza en algunas ocasiones. Si yo leo lo reemplaza, significa que a veces Juan no lleva esta carga de transporte, se quedará en casa descansando y su hijo lo hace, ¿no? A veces. Los días de viaje los define Juan. Otro dato importante, no la empresa, ¿no? Dependiendo de su horario familiar, o sea, tiene autonomía, tiene flexibilidad, mientras cumpla con el encargo, todo bien, ya que se hace cargo de sus hijos menores cuando su esposa está de viaje. La pregunta con estos elementos que les estoy dando acá es, ¿existe vínculo laboral? A primera vista, alguien en recursos humanos diría, sí, por supuesto, es trabajador de la empresa. Pero ustedes que ya participaron en esta charla, ¿no?, laboral, entenderán que acá no se cumplen los requisitos laborales que hemos mencionado. Y así tenemos que la solución del caso es que no hay vínculo laboral. No estamos frente a un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque no contamos con dos elementos esenciales. ¿Cuáles son? La prestación no es personalísima, porque Juan no es el único que trabaja. A veces su hijo lo cubre, ¿no es cierto? Eso hace que no sea personal. Y segundo, no hay subordinación, porque no hay una orden expresa de la empresa para laborar. Es Juan el que decide cuándo labora y cuándo no, según sus horarios y sus cuidados que tiene que hacer en casa. Dos elementos que no se presentan. Parece ser laboral, pero no lo es. No basta parecer, sino ser, ¿no es cierto? Consecuentemente, tenemos que tener, como lo dije al inicio, los tres elementos para estar frente a un contrato laboral. Este es el área gris que a veces confunde, ¿no?
porque ustedes saben que el derecho de trabajo y los contratos laborales se confunden con los contratos de locación de servicios del derecho civil. Se confunden, ¿no? Pero creo que ya lo aclaré un poco. Hay una zona media gris que puede generar esta confusión, pero la gran diferencia es que en la locación de servicios hay autonomía en estos contratos de locación, ¿no? Mientras que en el contrato de trabajo, lo he venido diciendo, hay subordinación en un contrato de trabajo. Creo que eso hace la gran diferencia y no se olviden de los 3 elementos que les he mencionado antes, ¿no? Acá algunos contratos de trabajo sujetos a modalidad, simplemente para que los conozcan de manera muy genérica. De eso hablamos en los cursos de la maestría, que por supuesto estaremos encantados de ampliar. Al respecto, sí, contamos con la presencia de ustedes, ¿no? A ver, contratos como los de naturaleza temporal, ¿no es cierto? Ya mencioné algunos, por incremento de actividad, por necesidad de mercado, por reconversión empresarial. Están los contratos de naturaleza accidental, contratos por obra o servicios, estos están pensados en el cumplimiento de una obra específica, ¿no es cierto? Y una vez que acaba la obra o el servicio, se acaba el contrato también, se acaba el vínculo laboral, ¿verdad? Estos son, dijimos que, la forma de contratación laboral excepcional. Se puede utilizar, están prohibidos en lo absoluto, son permitidos, pero hay que causarlos bien, hay que documentar bien, porque el Ministerio de Trabajo me va a pedir que explique y sustente el por qué he utilizado la excepción, por qué he utilizado alguna de estas modalidades, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante todo lo que venimos hablando sobre contratación laboral? Porque lo que queremos evitar como jefe de recursos humanos y lo que querrá evitar nuestra gerencia general en nuestras empresas, para eso nos han contratado, para llevar, digamos, las cosas de manera diligente, es esto, que se desnaturalicen los contratos de trabajo. Si como jefe de recursos permito que se desnaturalicen, algo he hecho mal y hay que corregirlo, ¿verdad? Y se desnaturalizarán los contratos sujetos a plazo en los siguientes casos. Primero, cuando no he puesto el motivo de contratación. Si les estoy diciendo que en un contrato a plazo fijo, lo casi más importante es decir la motivación y no la pongo, no estoy cumpliendo con la ley. Para el Estado peruano y el inspector de trabajo, ese contrato será un contrato a plazo fijo. Perdón, a plazo indeterminado. Es decir, perderá su calidad de plazo fijo y se convertirá en un contrato indeterminado. Evidentemente no es lo que quería la empresa. Hay que evitar esas situaciones por no hacer una delimitación clara del motivo de la contratación. Otra razón por la que se desnaturaliza un contrato: el trabajador continúa en el trabajo después de la fecha de vencimiento del plazo. Pasa en la realidad, ¿no? No solamente es una frase, pasa todo el tiempo, ¿no? Uy, me olvidé de renovar el contrato, uy, me olvidé de decirle que ya no queremos renovarle, pero el señor sigue ahí, tiene un mes sentado en el escritorio, sigue trabajando. Entonces, se le contrató por 6 meses, pero ya va 7, se le contrató por 6 meses, su plazo venció al 6.º mes, pero como siguió trabajando un mes más, ese contrato a plazo fijo se desnaturalizó y se convirtió en indeterminado. Miren las consecuencias de un área de recursos humanos que no tiene en cuenta esos temas. Otro supuesto, cuando se trata de un contrato de obra o servicio, les dije, se hace un contrato de obra para cumplir con la ejecución de una obra. Puede ser, por ejemplo, la construcción de un inmueble, ¿verdad? El inmueble ya culminó hace 7 meses atrás y el trabajador sigue en la empresa, porque lo han pasado a otra obra, etcétera, y se les olvidó cerrar ese contrato y abrir uno nuevo. Entonces, ya se desnaturalizó. Ese trabajador se convertirá en indeterminado. Errores clásicos recurrentes en áreas de recursos humanos, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? El trabajador sustituido no se reincorpora al vencimiento del término legal y el trabajador contratado continúa trabajando. Trajeron un reemplazo, llegó el reemplazado, están los dos a la vez y continúan trabajando. Evidentemente, el que vino por reemplazo ya cumplió su plazo y si continúa ex post a esta situación, se convierte en un trabajador indeterminado. Ejemplos de desnaturalización del contrato de trabajo: cuando el trabajador demuestra la inexistencia de la temporalidad o se simula fraude establecido en la ley. Estos casos, señores, son dinero para la empresa. El no tener un planeamiento correcto en mi estructura de recursos humanos y generar desnaturalizaciones de los contratos de trabajo se traduce en dinero para las empresas, en recursos. Se traduce en una mala contratación, se traduce en un mal efecto de clima laboral. Entonces, son temas a tener en cuenta con el conocimiento adecuado.
Ahora, el despido. Existen 4 tipos de despido. Ya estamos hablando ahora de la desvinculación de un trabajador. ¿Por qué mencionamos el despido? Porque es algo que hay que tener en cuenta también al momento de poner fin a un vínculo laboral, ¿no? Ya vimos cómo contratamos, cómo nace el romance, ¿verdad? Entre el empleado y el trabajador, todos son amigos, y ahora vemos cómo termina esta relación. Si no hago un despido adecuado, cuando digo adecuado no es lo que digo yo, sino lo que diga la ley, pues incurriré en contingencias económicas para mi empresa. Los estoy posicionando en los zapatos de un jefe de recursos humanos. Lo que tiene que pensar un jefe de recursos humanos antes de tomar decisiones es que no me gusta ese trabajador, me cae mal. Bueno, ¿qué has hecho para comunicárselo? ¿Tienes antecedentes con ese trabajador? ¿Se le ha comunicado recurrentemente de su falta? Ya. Esas cosas hay que tenerlas claras para no incurrir en despidos fuera del marco de la ley, ¿verdad? ¿Cuáles son los despidos que existen? El justificado, el despido que tiene una causa justa, ¿ya? ¿Quién dice que es justo y que no es justo? La ley. La ley va a establecer cuál es la causa justa y cuál no. Si estoy fuera de la causa justa que dice la ley, estamos despidiendo mal, ¿ok? El despido arbitrario. En este despido no hay causa justa. Decidí igual desvincular al trabajador, me cansé del trabajador. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero asumiré consecuencias económicas y tengo que saberlo. Y yo, jefe de recursos humanos, tengo que asesorar a mi gerencia y decirle, hagámoslo, pero te va a costar más. Y las consecuencias jurídicas son estas. De eso se trata, diagnosticar. Son los jefes de recursos humanos. Y los despidos nulos son aquellos que hay un procedimiento de despido, pero yo me lo salté con un garrocha. No, yo no quiero que venga, ya que no entre a la oficina a partir de mañana. Me olvidé que hay un procedimiento. El gerente dijo, no va más. Pues, si incumplo derechos o pisoteo derechos laborales básicos del trabajador, o no cumplo con los plazos o comunicaciones, estaré incurriendo en un despido nulo. Y finalmente el indirecto, que es el conocido como la hostilización laboral, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar muy rápido de estos 4. El justificado está basado en una causa justa. Yo les dije, que está contenida en la ley esa causa justa, ¿no? Siempre, doctores, por favor acuérdense de esto, esa causa justa se resume en 2 grandes criterios, solo 2. En esos criterios podemos desarrollar varios, pero son solo 2, y acuérdense de esto. Para despedir justificadamente tengo que basarme en una inconducta del trabajador probada o en un detrimento en su capacidad o habilidad. 2 cosas, o hay incapacidad o hay inconducta. Si la logro acreditar y cumplo con la norma laboral y hago mi despido correcto, la consecuencia de este despido justificado basado en una de estas 2 cosas que he mencionado será, 1, termina el contrato, y 2, no tendré como empleador que pagarle una indemnización al trabajador, porque mi despido es justificado. ¿Ok? En cambio, en el arbitrario, no tengo esa causa justa, es decir, no tengo una causa basada en capacidad ni conducta. El empleador realiza el despido atendiendo a otros motivos. ¿Cuáles son las consecuencias? También termina el contrato de trabajo, pero da lugar a una indemnización, y eso tiene que saberlo la empresa. La indemnización con un máximo de 12 remuneraciones o sueldo y medio por 8, ¿no? Que es lo mismo, ¿verdad? Este es el tope. Es decir, si me voy a ir por un despido arbitrario, tengo que saber yo, empresa, que tengo que indemnizar. Entonces, si voy a despedir, tengo que asesorarme para entender que probablemente el camino correcto es hacer un despido justo, antes de irme por un despido arbitrario, ¿no es cierto? Muy bien, acá algún ejemplo rapidito. Carmen percibe un sueldo de 4.000 soles y la despiden sin causa. ¿Qué cosa es sin causa? Dijimos, despido arbitrario. No hay causa justa, ¿verdad? Tras haber laborado 2 años y 5 meses. Gana 4.000, ¿no es cierto? Gana 4.000. Entonces le va a corresponder indemnización, porque yo les dije que la diferencia entre el despido justo y el arbitrario es que en el arbitrario hay que indemnizar al trabajador, ¿no? ¿Cómo se calcula eso? Pues 4.000 soles por un año y medio, por un sueldo y medio, les dije, por los 2 que laboró, nos va a dar un monto de 12.000, y luego hay 5 meses más que laboró, acá está el cálculo matemático, hace 2.500. Total, 12.500. O sea, resumiendo, si tengo una trabajadora de 4.000 soles y la despido sin causa, tengo que saber como empresario que me va a costar
indemnizarla con 14.500 soles. Yo no digo que esté bien o mal, lo que digo es, tendría yo como jefe de recursos humanos y la empresa como empresa que saber antes de despedirla el costo que le va a generar. Y eso es entender que los despidos tienen que estar preferentemente justificados si es que se van a realizar. Y si no, pues saber las consecuencias económicas. El despido nulo. En este despido es ilegal porque viola derechos fundamentales. Les decía, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a despedir a un trabajador, tengo la potestad de mandar una carta de preaviso de despido. Y le digo, Juan, te estoy imputando haber llegado tarde todos estos días, hay un faltante de dinero, causas objetivas de las faltas o inconductas. ¿Ok? El trabajador tiene 6 días para responder la carta que tengo. Yo no puedo despedirlo antes. Solo puedo haberle mandado la carta de preaviso y darle el plazo, eso dice la ley, porque de lo contrario estaría vulnerando un derecho constitucional al debido proceso, que todo trabajador tiene derecho. Al 6.º día, Juan me va a contestar diciendo no es cierto, si es cierto, o no contestarme. Pero yo tengo que esperar que pasen los 6 días. Con su respuesta o sin su respuesta, recién puedo activar una carta adicional, que es la carta de comunicación de despido, en la que digo, continúo con mi despido y, digamos, se acabó el vínculo laboral, ¿no? Mantengo mi posición, ¿correcto? Ese pequeño procedimiento que les he descrito, si lo incumplo, si mi gerente me dice, no me importa nada de preaviso, dile que se vaya mañana. Bueno, incurre en un despido nulo. Acuérdense, por eso hay que asesorar bien a la alta gerencia y decir, lo correcto es irme por un despido justificado, ¿no? Si caigo en un despido nulo, estas son las consecuencias. ¿Termino el contrato? Sí, porque el trabajador ya se va, pero mira lo que puede pasar. Ese trabajador puede elegir entre una reposición, puede ir al Poder Judicial, ganar un juicio de reposición y hacer que el juez le ordene a la empresa que lo restituya a su puesto de trabajo. O sea, por apurado, por sacarlo rápido, por no preservar sus derechos básicos, por atropellar sus derechos, ¿no es cierto? Termino generando el efecto contrario, porque voy a tener que incorporar 2 años después al trabajador en un puesto que quizás ya ni existe o ya no es necesario y pagarle todo lo que le dejé de pagar. La contingencia económica es grave. Entonces el trabajador puede elegir entre ser repuesto, ¿no es cierto?, o que lo indemnice. Ya será su elección, pero es una contingencia para la empresa. Y el despido indirecto finalmente es el hostigamiento laboral o sexual, hostilización en general. Si yo tengo un empleador que me está hostilizando permanentemente, no me dice que me vaya, no me está despidiendo, pero su hostilización es recurrente, reiterada y tal que yo me doy por despedido. Activo lo que se llama el despido indirecto, mando una carta notarial a mi empleador y le digo, empleador, me siento hostilizado de acuerdo a los artículos tales de la ley y por ende me doy por despedido. Eso es el famoso despido indirecto, hostilización laboral. Las consecuencias son el término del contrato y que el trabajador tendrá derecho a que lo indemnicen. Tal cual un despido arbitrario, idéntico, ¿no es cierto? Que lo indemnicen. Que lo indemnicen, ¿verdad? Esta es la misma. Muy bien. Último tema, queridos doctores, ya para ir cerrando. Quería comentarles nada más un poco sobre el trabajo remoto. Hemos tocado acá 3 temas rápidos. El trabajo remoto en pandemia, recordarles un poco que durante esta época se ha trabajado remotamente, se ha trabajado con una licencia con goce de haber compensable y en algunos casos se ha trabajado presencial, siempre con la posibilidad de hacer compensación de horas. Esto debido al estado de emergencia dictado, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es el trabajo remoto? Conceptualmente es una prestación de servicios subordinada, porque estamos frente a trabajos laborales. Hablamos de que el contrato laboral o el vínculo laboral o el tipo de trabajo laboral implica una subordinación, ¿se acuerdan? Con la presencia física del trabajador, pero ya no en un centro de trabajo, sino en su domicilio o cualquier lugar de aislamiento domiciliario, ¿no? Entonces, la gente ha estado trabajando desde su casa, ¿no? Siempre que el tipo de labor que va a desarrollar lo permita. Otra característica del trabajo remoto es que se puede realizar a través de equipos informáticos, ¿no? Internet, telefonía u otros. Cualquier otra naturaleza que posibilite este tipo de labor a distancia, ¿verdad? A mí me gusta compartirles este cuadro, doctores, porque yo siempre digo, ¿no? Esto no es algo nuevo. El trabajo remoto que nace con el gobierno de Vizcarra por el Decreto Supremo 026/2020, que hasta ahora lo venimos utilizando, nace con una necesidad por el tema de la pandemia, pero ya existía el teletrabajo. Y el teletrabajo data del 2011, doctores. ¿Cuál es la diferencia?
Yo siempre digo que el teletrabajo como existía, discúlpenme, no servía para nada. Era un saludo a la bandera, una ley de esas ociosas que yo no sé quién hizo y que realmente no servían porque nadie lo utilizaba. O muy poca gente, un porcentaje muy bajo. ¿Cuál era la razón? Las diferencias son estas. Primero una data del 2011, la otra emergió a partir de la situación de la emergencia sanitaria, para la redundancia, ¿no? Lo siguiente es, el teletrabajo, esta norma antigua, permitía que se dé el teletrabajo como consecuencia de un acuerdo de las dos partes. O sea, el empleador y el trabajador tenían que estar de acuerdo en que la labor se realice a distancia. Entenderán ustedes que si el empleador no podía dar esta orden a un grupo de trabajadores, el trabajador jamás quería trabajar desde la casa. Era muy poco probable que, teniendo como requisito que ponerse de acuerdo las dos partes, pues nunca ponían de acuerdo, entonces esta ley no se ejecutaba jamás. En cambio, el trabajo remoto moderno del 2020, de este decreto supremo, permite que sea el empleador el que dé la orden. Consecuentemente, esto dinamizó e hizo que se pueda ejecutar el trabajo remoto de manera más masiva debido a que provenía de una orden unilateral del empleador. Primera gran diferencia. En el teletrabajo, el empleador debía cubrir todos los gastos. Entonces decía, mira, voy a pagar gastos en tu casa, agua, luz, teléfono. Y en cambio, y aparte, perdón, pagar los gastos del local de la empresa, pues era un doble gasto, ¿no? En el trabajo remoto, en cambio, el empleador, dice la ley, puede pagar los gastos. En la práctica sucede que los empleadores estamos siempre en coordinación con los trabajadores, coordinando pues cosas como dotarlos de papel, ¿no es cierto? Algunos recursos para poder trabajar, pero la ley ya no establece una obligatoriedad, y eso también hace más dinámico la razón por la cual el empleador opta por este tipo de labor. El empleador debe capacitar y es responsable por los accidentes. Esta norma de seguridad y salud en el trabajo asustaba también al empresario porque decía, ¿cómo me hago responsable, más allá de que capacite, del accidente laboral que pueda suscitarse en la casa de mi trabajador si no tengo control, ¿no? En cambio ahora, la norma que es más moderna también dice que debe capacitar, pero ya no es responsable del accidente laboral que se pueda suscitar. Es una norma mucho más moderna, es una norma de cumplimiento más masivo que permite al empleador tomar estas decisiones, ¿no? Bueno, que estamos en la época cuando se inició esto, a raíz del tema del COVID, se permitió el ámbito de aplicación, que ya lo conocemos, ¿verdad?, a todo el sector privado, y permitió desarrollar estas labores a través de todas estas formas análogas como consecuencia del COVID, ¿no? Se priorizaron grupos de riesgo, ¿no? Los grupos de riesgo. Si por la naturaleza de las funciones no es posible el desarrollo del trabajo remoto, se aplica obligatoriamente la licencia con goce de haber, sujeta a que se compense de manera posterior, ¿no? Pero ese es el orden, ¿no? Primero es intentar el trabajo remoto como prioridad. ¿Y quiénes son esos trabajadores de riesgo a los que prioritariamente hay que mandar a trabajar de manera remota? Acá hay una pequeña explicación, ¿no? Mayores de 65, hipertensión arterial, enfermedades graves que estamos viendo acá, entre otros, ¿ok? Habría que proteger a los trabajadores de riesgo principalmente. ¿Cómo funciona esto? Como les dije, a diferencia del teletrabajo antiguo, el trabajo remoto bastaba con que el empleador comunique a su trabajador. Pero debe comunicar al trabajador, primero, la modificación del lugar donde va a trabajar. Ya no es en la empresa, es en tu casa. Y a través de un documento escrito. Ahora, en esa época, cuando recién empezó la pandemia, ¿qué documento escrito? No había notarías, ¿verdad? Se permitió el uso de WhatsApps, correos electrónicos, entre otros. Esta comunicación debe contener la duración de la aplicación del trabajo remoto, los medios o mecanismos para su desarrollo, o sea, explicar cómo va a desarrollar el trabajo, y otros aspectos que permitan desarrollar adecuadamente las labores. ¿Ok? Algunos principios de prevención que se deben comunicar, básicamente es especificar, por ejemplo, el canal a través del cual el trabajador pueda comunicarle de estos riesgos al empleador. Tiene que haber una interacción entre las partes que permita que se sigan cumpliendo las finalidades del cuidado, de la prevención en el trabajo. ¿Ok? Muy bien. La jornada ordinaria del trabajador, la jornada pactada con el empleador antes de iniciar la modalidad de trabajo remoto, tiene que quedar clara. Disponer, exigir o permitir el ingreso o permanencia de personas para prestar el servicio en los centros de trabajo, cuya actividad no se encuentre, pues, afecta con este decreto supremo, ¿no? Y finalmente, infracciones graves para prevenir el COVID, ¿no? Incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto. Hay una prioridad de permitir el trabajo remoto, como lo dije antes, principalmente en grupos de riesgo,
mientras dure pues o los periodos de la emergencia nacional y sanitaria, ¿no? Estas son las normas que mencioné hace un momento que permiten que se realice el trabajo remoto, ¿ok? Y este es un tema que muchas empresas no manejan. A mí me gustaría que ustedes anoten esto o lo recuerden para ya ir terminando, que es que existe una ley que nadie hace caso, ¿verdad? Que es el famoso derecho a la desconexión digital. Todos sabemos que a raíz de el Zoom, a raíz de todos estos instrumentos digitales y de la razón de estar realizando labores remotas desde casa, ¿no es cierto? Ya no hay horarios. Me llaman sábado, domingo en la noche, ¿no? Y el empleador piensa, o el cliente piensa, que el trabajador tiene que estar siempre disponible y conectado. Pues no hay una norma, y es bueno que sepan que hay una norma que me da derecho a mí como trabajador a desconectarme digitalmente. Esta norma señala que la desconexión digital implica que el empleador no me puede exigir como trabajador la relación de tareas o coordinaciones de carácter laboral durante el tiempo de desconexión digital. Suele suceder en la práctica que hay empleadores que fuera de este horario laboran, encargan diversas tareas y vulneran este derecho, ¿no? Así busca evitar que busca proteger la fatiga informática, ¿no? Y proteger el bienestar de la familia y de la persona mediante el cuidado adecuado de su derecho a la salud, ¿no? Esta es una norma laboral que es importante tenerla en cuenta y es exigible y ténganlo ustedes también muy presentes como gestores de recursos humanos. Muy bien. ¿Cuál es el escenario actual? Esto simplemente como un dato suelto. Los contagios van a continuar probablemente, eso lo sabemos. Es necesario seguir con la distancia social, ¿no? Van a seguir habiendo concentraciones masivas, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en las elecciones. Y entonces la pregunta es, ¿continuará o deberá continuar el trabajo remoto? Porque se creó esta norma para suplir una necesidad durante la pandemia, pero mi opinión, queridos doctores, es que el trabajo remoto vino para quedarse largo tiempo, ¿no? Quizás no al 100% en las empresas, pero sí va a ser una herramienta, y quiero que tengan esto claro, a ustedes como gestores de recursos humanos para en el futuro decidir qué puestos de trabajo son más rentables y eficientes tenerlos de manera remota que en la empresa. Ya cuando no haya pandemia, acuérdense porque esto ha entrado para ser una herramienta más de la gestión de recursos humanos, ¿verdad? Muy bien. Esto ya lo hemos visto, perdón, antes y acá. Pequeña estadística interesante, ¿no? Para terminar ahora sí, algunos desafíos, ¿no? Este es un estudio que hizo la ICIL en el 2020. Estábamos compartiendo el 89% de las empresas trabajan de forma remota en el actual contexto de crisis, ¿no es cierto? 90%. Pero 73% de las empresas peruanas no contaban con una política o estrategia formal para el trabajo remoto. O sea, casi el 80% de estas empresas no estaba preparada para esta situación. El 72% de encuestados considera que la productividad se ha mantenido e inclusive ha mejorado. Eso es un ratio muy alto. 72% piensa que se mantuvo o mejoró, o sea, no se afectó con la migración de un trabajo físico a un trabajo remoto. Interesante. Otra vez lo digo como una perspectiva de utilizar esta herramienta como parte de la gestión de recursos humanos en adelante. El 95, casi el 100% de los encuestados considera que el trabajo remoto debe mantenerse en su empresa al terminar el periodo de crisis. Interesante. Yo les decía, es altamente probable que el trabajo remoto como herramienta digital laboral ha venido para quedarse y va a traer pues resultados importantes en la gestión de recursos humanos. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad y sobre todo espero ver a muchos de ustedes o a todos en la maestría pronto. Gracias. Ok, gracias, Daniel. Vamos con las preguntas, por favor. Como les dije, primero era la exposición de Daniel y ahora pasamos a responder las preguntas. Acá nos preguntan cómo serían las vacaciones en personal, ¿cómo serían las vacaciones en el personal que labora con régimen atípico? ¿Cómo serían las vacaciones? Perdón, repíteme, por favor. ¿Cómo serían las vacaciones en el personal que labora con régimen atípico? Bueno, exactamente igual, ¿no? Lo que pasa es que tenemos diferentes regímenes laborales. Tenemos el régimen laboral general,
que tenemos los 30 días y los 15 días de vacaciones. Creo que yo mencioné el tema de vacaciones a propósito de la venta de vacaciones. Hablábamos ahí del principio de irrenunciabilidad y que no puedo renunciar esos 15 días, ¿no es cierto? En regímenes especiales como por ejemplo, a ver, digamos, el régimen de la microempresa o el régimen agrícola, las vacaciones no son de 30 días, sino son de 15 días. Ahí, por ejemplo, la exigencia es que yo puedo consensuar con mi empleador vender 7 días de vacaciones, pero los 7 días restantes sí los tengo que gozar. O sea, en vez de 30 y 15 son 15 y 7, por ejemplo, y así sucesivamente según el régimen que nos toque, ¿no? Ok. Bueno, acá nos preguntan por los requisitos para la maestría. Bueno, lo mínimo es tener grado de bachiller y, digamos, aprobar el proceso de admisión que consiste en la entrevista y en la redacción de un ensayo. ¿Okay? Eso es básicamente. Daniel, si puedes dar un ejemplo de jurisprudencia. Sí, a ver, la jurisprudencia significa, juris es derecho y prudencia viene de el dictado del derecho. Jurisprudencia significa que hay una autoridad que tiene jurisdicción y puede dictar derecho. Entonces, ¿quién es ese? El juez. Un juez finalmente resuelve casos. Cuando el juez resuelve casos similares de manera masiva, empieza a encontrar que hay criterios similares en cómo resolver una problemática. Entonces nos hace un derrotero y dice, mira, evítate un conflicto, ya te puedo ir advirtiendo desde ahora que cuando tengas una situación de un reclamo laboral, ejemplo, de beneficios laborales por vacaciones, puedes resolverlo de esta forma. Entonces, vamos a utilizar estas sentencias judiciales que nos dan luz y nos van a permitir resolver un conflicto laboral. Eso es lo que denominamos jurisprudencia, acudir a la jurisprudencia, fallos judiciales. Ok. Acá nos preguntan, ¿el derecho es cumplimiento de requisitos? El derecho es cumplimiento, una pregunta amplia, voy a tratar de entenderla como el derecho es un concepto fundamental, implica poder hacer un ejercicio, un reclamo de mis derechos fundamentales, pero en algunas legislaciones como la peruana se codifican, ¿no? Hay leyes y hay requisitos formales, hay formalidades para algunos derechos, ¿no? Y hay otros derechos que son intrínsecos, que no requieren de mayor formalidad. Un ejemplo que puse en lo laboral para aterrizar el mensaje es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo no requiere de una formalidad. El contrato de trabajo se prueba, como se dice, en el aire, simplemente con el cumplimiento de ciertas condiciones. Pero, por ejemplo, un contrato de trabajo sujeto a plazo requiere de una formalidad. Requiere que sea por escrito, que tenga ciertas cláusulas, etc., ¿no? Acá hay otra pregunta, que me imagino preguntan por cómo sería una secuencia, ¿no? Memorándum, llamada de atención, suspensión, ¿cómo sería o cómo es la secuencia? Ok. Primero es bueno que quien pregunta conozca la palabra memorándum porque ha pasado a menudo que no se utilizan los memorándums, ¿no? El memorándum tiene un formato, ¿no? Tiene una forma de conducir, ¿no? No es lo mismo mandar un cover en un mail reclamándole, llamando la atención a mi trabajador que mandar un memorándum. Aún cuando sea digital hay que adjuntar un memorándum y esto tiene una razón de ser. Ahora, la secuencia es de lo menos grave a lo más grave, número uno. Número dos, identificar criterios como el criterio de proporcionalidad y razonabilidad. Es lo primero que me va a decir a mí la autoridad laboral, sea un juez, sea la SUNAFIL, o sea el propio trabajador cuando se quiera defender. Va a decir, mira, yo llegué tarde 10 minutos y me despidieron. ¿No les parece por lógica que eso es desproporcionado, verdad? Entonces, para no incurrir en estos excesos, hay que utilizar las herramientas correctas. Entonces, una llamada de atención se utiliza de preferencia cuando la falta lo amerita, es proporcional. Será un memorándum probablemente cuando la falta es un poco más grave. Será un memorándum suspendiéndole a la asistencia al centro de trabajo. Será un memorándum restándole una parte de su remuneración conforme la falta se va agravando. Si estamos frente a un robo probado grave o una inconducta pues muy grave, será el despido directo, no hay memorándum previo. La utilización de instrumentos va en función a la proporcionalidad, correcto. Ok. ¿El trabajo remoto prevé horas extras? Sí,
El primer concepto que hay que tener claro es que el trabajo remoto es el trabajo laboral con las leyes laborales que conocemos. El decreto de urgencia solo ha regulado ciertas características. Una de ellas es cómo se comunica, dónde voy a laborar, que ahora va a ser en mi cocina o en mi sala, ya no en mi centro de trabajo. Pero toda la normativa laboral que estamos estudiando es la misma. Consecuentemente, es susceptible de generar horas extras también, por supuesto que sí. ¿Qué hay que saber en las horas extras? Antes de la pandemia y hoy, que las horas extras se pactan, no se exigen, se pactan de mutuo acuerdo. No las puede exigir ninguna de las partes, ni el trabajador ni el empleador. Ok. ¿Cómo se evidencia la desconexión digital? ¿Qué hacer para acogerme a ello? Buen punto. Al igual que cuando estaba laborando en mi empresa, lo que pasa es que esto nos ha cogido a todos de manera desordenada, ¿no es cierto? Pero al igual que cuando laboraba en mi centro de labores, en mi oficina, donde fuera, tenía que haber un horario y una jornada preestablecida, ¿no? Esto en el reglamento interno de trabajo, en el contrato de trabajo. Entonces, esto es parte de lo que ya es un tema de dinámica, ¿no? El trabajador que esté trabajando en casa ya más de un año debe comunicarse con su empleador y empezar a regular esto de manera más clara, ¿no? Respetemos horarios, fijemos horarios, y una vez delimitado el horario laboral, cada empresa tiene su horario distinto, cualquier hora debajo del horario laboral o encima de la jornada, ¿verdad? Se convierte en hora extra y por ende tiene el tratamiento de hora extra. Ok. El despido indirecto, si no me equivoco, ¿después de cuánto tiempo ocurrido el hecho es que se puede denunciar que se da por despedido por parte del empleador? Bueno, ahí hay dos conceptos, ¿no? Dos principios. Uno es el principio de mejor dicho, un principio que es el principio de inmediatez, ¿no? Tener en cuenta que cualquier situación tengo 30 días de preferencia por doctrina para sancionar o para reclamar, ¿no? Siempre que esté en capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, si yo vengo siendo hostilizado, ¿no? Esto es recurrente, debería, dentro de ese principio de inmediatez, comunicarle rápidamente a mi empleador o a mi jefatura inmediata que estoy siendo hostilizado y que me doy por despedido, ¿no? Ok. Es una práctica habitual que las empresas contraten a plazo fijo a trabajadores cuyas labores son permanentes. Suelen firmar contratos por 3 meses que se van renovando por 3 meses más y así sucesivamente. ¿En qué elementos, argucias, se están basando para continuar haciéndolo sin incurrir en infracción? Bueno, habría que ver caso a caso, pero a ver, por experiencia, ¿no? Primero, el contrato indeterminado es la regla general, lo dijimos. El contrato a plazo fijo es la excepción, pero eso no quiere decir que no se puede usar. Hay empresas donde el 90% de contratación es a plazo fijo y no está mal. Lo que estaría mal es que esté mal causado, o sea, que esté mal utilizado. Se puede utilizar siempre que la causa esté claramente especificada. Si es así, el ministerio viene, revisa que el 90% tiene contrato a plazo fijo y no hay problema, porque la causal es correcta. ¿Ok? Entonces, ahí viene el trabajo de recursos humanos de utilizar la contratación adecuada, ¿no? La causa correcta. Lo siguiente es, yo puedo utilizar contratos a plazo fijo con plazos menores, como dijo el ejemplo, de 2 o 3 meses y renovarlos. Sí, siempre que no me exceda los 4 años que plantean justamente los plazos de contratos a plazo fijo. Mientras utilice estas variantes bien causadas y con los plazos máximos que la ley me permite renovar, no hay un problema. El tema está a ver si resiste una visita al inspector de trabajo y no hay algo ahí medio extraño, ¿no? En donde pueda haberse desnaturalizado, como lo dije en la exposición, alguno de estos contratos y convertirse en indeterminado, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo puedo manejar un contrato temporal si quiero seguir contando con el colaborador y evitar un indeterminado? Depende de los tipos de contrato causados, pero 4 años, hasta 4 años. La Constitución prevé la vacancia por incapacidad moral. ¿Está establecido legalmente a qué se refiere o hay duda? La vacancia por incapacidad moral, estamos hablando de un tema de derecho constitucional fuera del campo del derecho laboral, no entiendo la pregunta. Es fuera del contexto. Me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. Sí. A otras preguntas. A ver.
¿Qué tiempo debe pasar para seguir recibiendo un aumento conseguido mediante pliego de reclamos? ¿Qué tiempo debe pasar? A ver, el pliego de reclamos, eso es un tema que vemos en el segundo curso, que es Dinámica de Relaciones Laborales, es un instrumento por el cual, yo le llamo la carta a Papá Noel, ¿no? Por el cual los trabajadores enlistan sus pedidos de mejora socioeconómica, dos cosas, ¿no? Condiciones de trabajo o económicas, o sea, un aumento de sueldo, por ejemplo, ¿no? Y lo pide de manera ordenada como sindicato, como un colectivo de trabajadores al empleador. El pliego es el instrumento del pedido, pero lo que se suscita con el pliego es una negociación colectiva, que es todo un procedimiento largo, tiene una serie de pasos, que concluye en el mejor de los casos con un documento que se llama convenio colectivo. El convenio colectivo sí es el documento que firma el empleador y el trabajador, no el pliego, sino el convenio colectivo. El trabajador y el empleador, en donde se ponen de acuerdo sobre aumentos y mejoras. Si está contenido en ese convenio colectivo, es de aplicación permanente mientras dure el vínculo laboral para los trabajadores, cualquier mejora que haya. ¿Existe algún formato determinado que informe del trabajo remoto? No, hablando de formalidades del derecho laboral, es flexible, ¿no es cierto? Y bueno, ya no tengo las diapositivas, pero es flexible y, como lo dije, simplemente se solicita que quede constancia de haberlo comunicado y las condiciones. Esto puede ser por mail, hasta por WhatsApp, no hay mayor problema hoy en día. Ok, hasta ahí hemos respondido todas las preguntas, Daniel. Encantado. Muchísimas gracias nuevamente por compartir todo esto en el webinar. Gracias también a los participantes por el interés. Bueno, los invitamos a formar parte de la Maestría de Comportamiento Organizacional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y con este webinar estamos dando por finalizado digamos, a la serie de conferencias que se han venido manejando justamente para todo el tema de la convocatoria a la maestría. ¿Ok? Nuevamente, muchísimas gracias, Daniel, y gracias a todos. Gracias también. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.